el perfil epidemiológico del Perú. ¿Qué cosa es el perfil epidemiológico del Perú? El perfil epidemiológico no es otra cosa que la expresión del estado de salud de la población, pero el estado de salud es el resultado de la interacción de múltiples factores, por lo cual le hace tener unas características muy particulares, ¿no? De acuerdo al peso que tengan estos factores en los diferentes momentos y en los diferentes lugares del país. Los factores importantes que contribuyen a desarrollo epidemiológico del Perú son los factores demográficos, sociales, ambientales y los derivados del sistema de salud. Por lo general, el estado de salud se mide por el conjunto de problemas que afectan a la población. Y estos que se expresan usualmente en indicadores, en tasas, ¿no? Y nos van a describir la situación de salud del país. En el caso del Perú, el perfil de la morbilidad expresa además la condición de pobreza y también el poco desarrollo que tiene el país en algunas regiones. A pesar del tiempo transcurrido, la mortalidad todavía sigue siendo una de las características que se usa más para comprender el estado de salud de la población y se le sigue considerando como un buen indicador de la calidad de vida. Pero también hay otros indicadores más que junto al de mortalidad están describiendo mejor esta situación. Por ejemplo, los años de vida potencialmente perdidos, los años de vida asociados a la discapacidad, ¿no? Que nos van diciendo exactamente cómo se va perdiendo la salud de la población, ¿no? Debido a los distintos factores como la discapacidad, por ejemplo, que se va generando. Y hoy en día, esa es una problemática bastante seria que tiene que afrontar el país, ¿no? Tanto por el incremento de las enfermedades crónicas como todas las secuelas, ¿no?, que ha dejado la pandemia. Vamos a hablar un poquito acerca de los factores, entonces, que intervienen en este perfil. Los primeros factores que aportan son los factores demográficos. Dentro de los factores demográficos tenemos los relacionados a las poblaciones, que pueden ser poblaciones concentradas o poblaciones dispersas. También al fenómeno de la transición demográfica, ¿no?, que ha hecho que vaya incrementando la población adulta mayor. Acá tenemos, por ejemplo, en este gráfico de la pirámide, cómo era la población en el año 93, ¿no? Y cómo ha sido en la del último censo del año 2017. Fíjense ustedes cómo se va quitando cada vez más estos extremos de la pirámide que corresponden a la natalidad, ¿no? Y a la población menor de 15 años. Hasta aquí en la población menor de 15 años, miren cómo se ha disminuido notablemente. ¿Y qué es lo que ha crecido? La población adulta, adulta joven, y la población adulta mayor es la que se ha incrementado notablemente. Vamos a hablar entonces un poquito acerca de los factores demográficos. ¿Qué encontramos en los factores demográficos? Una situación inicial en la polarización poblacional. ¿Qué quiere decir? Que vamos a encontrar poblaciones de dos tipos, unas concentradas y otras dispersas. Las concentradas, como su nombre lo dice, están densamente pobladas, son áreas densamente pobladas y que por ser así comparten los problemas de salud, cuentan con establecimientos de salud de todos los niveles y aproximadamente el 70% de la población tiene acceso a un servicio de salud. En esta población operan mecanismos de mercado como competencia, oferta-demanda y hay la presencia de muchos servicios de salud privados. ¿Qué es lo que encontramos en estas poblaciones concentradas? Por ejemplo, tenemos que si esta es la población peruana, tenemos 5 departamentos en los cuales se encuentra más de la mitad de la población del país. El 54% se encuentra en el departamento de Lima, Piura, La Libertad, Arequipa y Cajamarca. En ese orden va la población, la densidad de la población. Por eso que también imagínense en el departamento de Piura, que es el segundo en cuanto a población, y con este problema del dengue, los casos se han incrementado notablemente, ¿no? Porque hay muchas personas que están
ahí cerca para poder compartir este problema, el problema vectorial. Aquí en Lima, por ejemplo, la situación es bastante complicada todavía, porque miren, en el departamento de Lima se encuentra el 32% de la población, pero no es el 32% en toda Lima, no. El 30% se encuentra en la provincia de Lima, 30% casi de la población. La tercera parte de la población peruana está en Lima. Y en la región de Lima, el resto de Lima está el 3%. Imagínense pues ustedes la cantidad de personas que hay acá en Lima, ¿no? Por eso es que ya estamos viendo nosotros todos los problemas de las ciudades que están densamente pobladas. Aproximadamente hay 10 millones de personas que viven acá en Lima. De otro lado está por ejemplo, bueno, acá tenemos el gráfico de las poblaciones, ¿no? Primer lugar, Lima, con 32,3, la provincia de Lima, Piura, sigue Piura, La Libertad, Arequipa y Cajamarca, ¿no? Los 5 primeros que habíamos mencionado. De otro lado tenemos qué cosa, a las poblaciones dispersas, que son las áreas escasamente pobladas y que se caracterizan por ser focos geográficos con diferentes problemas de salud. Cada uno tiene su problemática por su lado. El 70% de la población no tiene acceso a un servicio de salud, ¿no? Solo el 30% cuenta con establecimiento de salud de todos los niveles. Eso ocurre lo contrario, ¿no? Mientras en la concentrada el 70% tenía acceso, aquí no, aquí solamente el 30% tiene acceso. Después no operan mecanismos de mercado, no hay competencias, ¿no? Y aquí en estas poblaciones se requiere una mayor participación del Estado para solucionar los problemas de salud. Aquí tenemos, por ejemplo, que si es de la población peruana, casi un 4% solamente de la población se encuentran en 5 departamentos. Miren, en Tacna, Pasco, Tumbes, Moquegua y Madre de Dios. En estos 5 departamentos sumados, la población no llega más que a un 4% de toda la población peruana. Imagínense, solamente en la provincia de Lima había 10 y acá en 5 departamentos hay 4%. Entonces, miren la variabilidad en cuanto a la composición de la población. Zonas muy pobladas y zonas que no tienen población. Entonces, imagínense ustedes para hacer intervenciones o actividades. La cosa es bastante compleja. El otro problema referido a factor demográfico es la transición demográfica. Esta transición demográfica es un proceso que ya tiene varios años y hay cambios demográficos llamados transición demográfica. Este es un proceso largo y hay una disminución de las tasas de mortalidad y fecundidad, ¿no? Pero también hay disminución de la tasa de natalidad y la tasa de crecimiento poblacional, ¿no? Como consecuencia de la reducción de la tasa de fecundidad. Entonces, imagínense ustedes que la población no se está reemplazando, está quedando solamente la población adulta y la adulta mayor. Esta dinámica demográfica repercute en el crecimiento de la población y en la estructura por edades, ¿no? Hay un incremento de la esperanza de vida y por ende de la población adulta mayor, como ya lo hemos estado viendo en la pirámide poblacional. Acá vamos a reafirmar esto, porque miren, acá tenemos las pirámides que del año 1950 al 2020 y la estimada para el año 2070. Fíjense ustedes cómo ha ido cambiando la pirámide. Aquí, por ejemplo, en el 1950 había un vértice muy agudo y una base muy ancha. Delgada, pero muy ancha. Quiere decir que había muchos nacimientos, la fecundidad, ¿no? La tasa de fecundidad era elevada. Pero también la mortalidad era elevada, porque miren, si trazamos aquí una línea recta, vemos aquí que hay un espacio que no se llena. Bueno, esas son producto de la tasa de mortalidad, o sea, la mortalidad es elevada y va quedando menos personas.
Y por supuesto, menos personas que no llegan a tener edades mayores, ¿no? Imagínense, la más notoria es entre 60 y 64, y después es claramente un vértice, una puntita que casi no hay personas que lleguen a más que a 75 y 79 años. 80 y más no hay nada. Ya para el 2020, miren este cambio. Los extremos de la base se han volado. Ya no hay ese tipo de pirámide que era expansiva. Expansiva se llama esta, que es así, una pirámide muy extensa en la parte de abajo cuando hay una tasa de fecundidad elevada. Acá no, acá ya se voló toditas estas de las edades entre 0 y 15 años. Miren, hay una disminución notoria. Aquí hay un engrosamiento de toda esta parte de acá de la población adulta joven. ¿Por qué? Porque hay una disminución de la mortalidad también. Y por supuesto que al disminuir la mortalidad, las personas viven más, hay un aumento en la esperanza de vida y hay un incremento de la población adulta mayor. Fíjense antes cómo era algo muy pequeño y acá ahora fíjense todo lo notorio que es. Desde los 60 años tenemos toda esta parte de acá. Fíjense cómo ha engrosado y cómo se... Miren, hasta los de 80 y más es una tremenda... Son dos rectángulos grandes. Miren, aquí era una cosa muy pequeña, casi que ni se notaba. En la estimación para el año 2070 ya la cosa es más crítica todavía. Esta es una neta pirámide europea, de la población europea, que es la población vieja que le llaman, ¿no? Miren la disminución de la natalidad y entonces no hay población menor de 15 años. Fíjense cómo se ha disminuido notablemente. Miren, si acá teníamos más o menos, si trazamos una línea, era hasta acá casi esta misma línea, ¿no? Entonces, teníamos esto, ahora se ha reducido a esta parte de acá, fíjense, está casi a esta mitad de acá. Y lógicamente, ¿qué pasó con la población adulta? Miren, desde los 40 años es todo este pedazo, como si se hubiera invertido la pirámide, ¿no? Está aquí la parte más gruesa y acá se está haciendo más delgada. Esto definitivamente va a afectar mucho a la patología y a todos los requerimientos de salud, definitivamente. Y bueno, si después pensamos en los recursos humanos que se necesitan, vamos a ver, pues si ha disminuido la natalidad y la fecundidad, no se va a seguir necesitando la misma cantidad, pues, de pediatras y ginecólogos que se necesitaba antes, ¿no? ¿Qué se va a necesitar acá? Geriatras, toda la población o todos los recursos humanos dedicados a atender a la población adulta mayor, todo lo que requiera la población adulta mayor. Entonces, esa es la perspectiva, pero sin embargo, como no hay una planificación de recursos humanos, por eso hay tantos problemas con la distribución de médicos, enfermeras en el país, ¿no? Acá tenemos la población y la tasa de crecimiento que estaba disminuyendo. Acá hubo un pico en la tasa de crecimiento, pero yo me imagino que es producto de las migraciones y luego ha comenzado también a descender. Acá está la tasa bruta de natalidad y mortalidad. La natalidad ha ido descendiendo. Imagínense, en 1950 había 49 por 1000 y ahora estamos en 11. Para el 2050 se estima en 11 por 1000. Aquí en el 2020 está en 17. Y la tasa bruta de mortalidad también ha descendido. Aquí ha descendido a expensas de lo que esta mortalidad de acá era en menores de 15 años. Como se ha disminuido la mortalidad infantil y todo eso, hubo un descenso. Pero en esta etapa que ya hay un incremento de las personas de la tercera edad, aquí ya el incremento, esta pequeña subida es a expensas de la población adulta mayor. Acá está la tasa de mortalidad infantil por 1000 y la otra es la esperanza de vida. Al disminuir la mortalidad infantil, hemos visto que la esperanza de vida aumenta, ¿no? En cuanto a los factores ambientales, los factores ambientales también juegan un rol muy importante. Ustedes los conocen tan igual que yo, lo hemos pasado, ¿no? Todos estos años que han habido
el fenómeno el fenómeno del niño costero, han visto cómo se han salido las aguas en distintos lugares de la costa, en el norte, las inundaciones que han habido en la selva, ¿no? Los huaicos, el calor con los incendios forestales en Cusco, cuando hubo ese incendio tan terrible que puso en amenaza toda la arqueología de Sacsayhuamán, son los incendios forestales. En fin, ustedes, como digo, conocen mejor que yo este panorama que tiene el país, ¿no? Y es importante aquí en estos factores ambientales que hablemos del calentamiento global, que también nos están afectando a nosotros. Cuando hablamos de calentamiento global tenemos que hablar de dos conceptos que están relacionados y que con frecuencia los toman de una manera errónea como si fueran lo mismo, pero no es lo mismo. Uno es el cambio climático y el otro es el calentamiento global. ¿Cómo es esto del calentamiento global? La actividad humana, ¿no? Genera un aumento en la emisión de gases, ¿no? Que producen el efecto invernadero en la atmósfera. ¿Qué cosa es este efecto invernadero? Este efecto invernadero es un proceso natural, ¿no? Que ha existido siempre y que permite a la Tierra mantener las condiciones necesarias para la vida, ¿no? El problema es cuando estos gases aumentan en la atmósfera y entonces se retiene más calor del que se necesita, haciendo que la temperatura del planeta aumente. Es ahí donde se produce el calentamiento global. ¿Qué causa el calentamiento global? Una de ellas es la deforestación, ¿no? El Ministerio del Ambiente, por ejemplo, publicó que la deforestación en el Perú habría alcanzado 147.000 hectáreas en el 2019. Nuestra pobre selva está quedando deforestada de una manera terrible. Es un polvo que ya no da nada, por eso que se pide tanto que apoyen en el sembrado de árboles nuevamente para volver a recuperar esa área, porque todo eso es lo que produce el calentamiento global. También la energía que procedente del petróleo y derivados genera emisión de gases de efecto invernadero. Imagínense cuántas cosas funcionan con petróleo. Todo esto genera esa emisión de gases que contamina. Este calentamiento global es la causa del cambio climático. Entonces, el cambio climático provoca variaciones, no es otra cosa que las variaciones en el clima y que de forma natural no se producirían, pero como hay un incremento, hay un calentamiento, se producen de una manera más intensa. ¿Cuáles son los impactos del cambio climático? En general es el deshielo en los polos y el aumento de los fenómenos meteorológicos que se vuelven más intensos. Son más intensas las sequías, los desbordes, las lluvias. No hace mucho estamos escuchando de los huracanes, las tormentas, por ejemplo, el problema de lo que ha pasado en México, ¿no? En Acapulco, que decían que era una tormenta tropical y de repente se convirtió en un huracán nivel 6 y se llevó todo lo que había a su paso. Dejó completamente destrozado Acapulco en menos de lo que se esperaba, porque como les digo, esperaban simplemente una tormenta tropical y en pocas horas se transformó en ese huracán que nivel 6 que se llevó todo. En nuestro país también el fenómeno del niño y el niño costero son los que periódicamente ocasionan los daños de diferente índole, pero entre ellos también se perjudica la salud. Y básicamente la salud se perjudica debido principalmente a que en estas condiciones que cambian hay proliferación de vectores que transmiten enfermedades como la malaria, el dengue, chikungunya y Zika. Estas tres últimas enfermedades tienen el mismo vector, que es el Aedes, ¿no? El Aedes, que es una variedad del zancudo, y producen esas tres enfermedades. El de la malaria es otro tipo de zancudo, pero para las tres últimas enfermedades es el mismo. Aquí en el Perú, como hemos visto el cambio climático, lo hemos visto, por ejemplo, en nuestro famoso Pastoruri, en Ancash, en el departamento de Ancash. Fíjense cómo era el Pastoruri, era un bloque de hielo. Había cosas para ver, había la famosa Puya Remibondi,
ahora ni se ve. Y ahora fíjense cómo ha quedado. Miren, hay zonas en las cuales hay como una tierra remojada. Se ha perdido este hielo. Miren, solamente en las puntas, así de manera media salpicada, nomás se ve el hielo. Pero antes era de esta manera. Se está derritiendo por completo. En cuanto a los desastres naturales, ¿qué significa un desastre natural? El desastre natural hace referencia a las enormes pérdidas materiales y vidas humanas ocasionadas por fenómenos naturales, como los terremotos, las inundaciones, ¿no? Los huaicos. Nosotros tenemos montones de historias de lo que ha pasado en nuestro país, ¿no? Por ejemplo, hace poco del fenómeno del Niño costero, en el cual hubo las inundaciones, 1 metro o más de 1 metro y que llegó hasta la plaza de Piura. Imagínense la destrucción que causó ahí. Acá tenemos, por ejemplo, las fotografías de esa vez también de las inundaciones. Miren la gente, cómo se les ha malogrado la infraestructura de sus casas, sus artefactos, sus implementos de sus casas. Todo eso es una pérdida económica y mucha gente tiene estas cosas con mucho esfuerzo. Imagínense cuando las pierden para volver a recuperar todo su nivel económico que tenían. Es muy difícil, va a tardar muchos años. Igual en la parte de abajo, miren, el río prácticamente corría por todas las avenidas, por todas las calles, como si ese fuera su cauce, ¿no? Algunos dicen que sí, que había sido su cauce en algún momento y que, como dicen algunos, los ríos retoman su cauce. Entonces, hay veces lo que pasa también es eso, no se respeta esas rutas del río y se construye. Y en algún momento, cuando hay una crecida del río, esto se desborda y se lleva todo lo que está a su paso. Esto lo vemos todos los años, por ejemplo, en Chica, y sin embargo se sigue construyendo en el mismo sitio, ¿no? No hay una responsabilidad de ningún lado, ni de las autoridades, ni de las personas que insisten en volver a poner su vivienda en el mismo lugar, ¿no? Aquí también tenemos el otro problema de los terremotos. Por ejemplo, fíjense ustedes, es una foto de del terremoto de Ica, ¿no? Dice, nos encontramos dentro del Círculo de Fuego del Pacífico, donde se concentra el 85% de la actividad sísmica mundial. En ese Círculo de Fuego del Pacífico, estamos nosotros incluidos. Entonces, miren, tenemos cada cierto tiempo, tenemos terremotos muy fuertes y tenemos la amenaza de que Lima está esperando uno de esos. Por eso nos tienen preparando con los simulacros y nosotros debemos participar de estos simulacros porque es algo importante, por lo menos tenemos una idea de qué hacer en el momento crítico, ¿no? Debido a esta situación, el 31 de mayo se ha declarado como el Día de la Nacional de los Desastres Naturales, ¿no? Acá hay algunas fotos del Niño, del registro histórico del fenómeno del Niño, ¿no? Fíjense cómo quedan las ciudades después de que pase el fenómeno del Niño. Estamos rogando de que para este año no tenga la intensidad que se estaba pensando y que haya bajado, que en algún momento se regule y baje esta intensidad, ¿no? El cambio climático afecta a distintos sectores, ¿no? Por ejemplo, afecta todo el problema del agua, la pesca, la infraestructura, no solamente de las viviendas, sino de muchos edificios, ¿no? Relacionados a los colegios, a los servicios de salud, ¿no? A las municipalidades. Cuando se destruye toda la ciudad, no solo viviendas, sino todo lo que son servicios que se presta también a la ciudad, ¿no? En salud también hay problemas porque hay aumento de enfermedades transmitidas por vectores. En la agricultura hay una pérdida de cultivos, de sembríos, y al haber este problema de que se destruye todos los cultivos, también hay una disminución en el abastecimiento de alimentos. Fíjense ustedes, todo está enlazado, está concatenado. Miren, todos los problemas que se generan uno tras otro, ¿no? Y en conjunto, todo esto afecta a la economía porque hay que invertir en salud, en generar nuevos servicios de colegios, servicios de salud, implementar vacunas, tratamientos, cosas. Entonces,
el país, encima de que viene ya con una economía golpeada de la pandemia, encima tiene todos los problemas que se generan por estos desastres naturales y tampoco tenemos el respaldo debido de las autoridades que están a cargo del país. En cuanto a los factores sociales, tenemos varios factores sociales, ¿no?, que impactan en esto del perfil, ¿no? Por ejemplo, tenemos la pobreza, ¿no?, que si se estuvo superando con la pandemia, se volvió a caer en niveles bastante fuertes para un país. Hay la falta de saneamiento, ciudades que están colapsadas por los diferentes problemas que han habido de inundaciones, ¿no? Hacen que se complique más lo del saneamiento. El trabajo infantil, por ejemplo, el trabajo forzoso en niños, tanto así que la Defensoría del Pueblo dice que hay que estar luchando contra el trabajo infantil, ¿no? No es que no se descuiden ni en la pandemia, porque en la pandemia también se continuó con este tipo de actividad y realmente es un problema serio, ¿no? Inclusive han declarado un día, ¿no?, contra el trabajo infantil, el 12 de junio. Entonces, todas estas cosas afectan de una manera u otra, impactan en el perfil o en la patología o el estado de salud que tenga nuestro país. Es así, por ejemplo, que en la pobreza, para el 2019 teníamos un 20% que era una población que era pobre. Y de estos teníamos, de este 20,2, había 17 que podían cubrir su canasta básica de alimentos, valorizada en 187 soles mensuales. Miren, es increíble que una familia pueda vivir con 187 soles mensuales para el 2019. Y el 2,9, casi un 3%, los de extrema pobreza, no cubrían esta canasta básica de alimentos de 187 soles mensuales. Esto ya nos hace pensar indudablemente en una gran brecha, ¿no? Porque si analizamos, miren, en nuestro país hay personas que tienen o ganan una cantidad increíble de dinero, mientras estas personas no llegan a cubrir ni siquiera 187 soles mensuales para su canasta básica de alimentos. Ahora imagínense, si nos trasladamos con ese contexto acá al 2023, ¿se imaginan ustedes con 187 soles cubrir una canasta mensual? Es increíble, ¿no? Con los precios que tienen ahora los alimentos, realmente es irrisorio pensar que esta plata va a poder alcanzar como en el 2019 para cubrir una canasta básica de alimentos. La población vulnerable que tenemos, que es la población de 5 a 17 años, ¿no? Trabajo infantil, ¿no?, que entorpece la educación y el desarrollo físico, mental, espiritual, es decir, afecta en muchos aspectos a los niños que trabajan, ¿no?, porque no viven la etapa de su edad, que es la de poder estudiar y vivir en otras condiciones, ¿no? Los niños juegan, los niños tienen que distraerse, estudiar, leer, estar con sus padres y no se cumple ninguna de esas actividades y más bien están trabajando, ¿no? En cifras absolutas, dice que estas cifras equivalen a 2.200.000 niños y niñas que trabajan en el país. Imagínense ustedes la cantidad de niños que trabajan. Y según la condición de pobreza, el 35,5% de los niños y adolescentes en situación de pobreza trabajan más que los que no son pobres, ¿no? Aquí tenemos la distribución. 36 de cada 100 niños realizan alguna actividad económica. Los que son pobres, 35,5. Bueno, eso lo vemos. Nosotros vemos niños vendiendo caramelitos y cosas hasta a veces horas muy elevadas de la noche, ¿no? Están en la calle vendiendo cosas para poder subsistir. En cuanto al saneamiento, fíjense ustedes, solamente el 78% cuenta con red pública. Y de ese 78, solo el 67 lo tiene dentro de su casa. O sea que casi hay un 10% aproximadamente
u 11% que lo tiene fuera de la vivienda, ¿no? Solamente hay un 67% que lo tiene dentro de su casa. Generalmente si lo tienen fuera no es una cosa, es una cosa compartida, ¿no? Tienen a veces un caño que comparten para distintas familias y tienen que pasar todas las penurias que implica que de un solo caño puedan abastecerse varias familias, ¿no? Las colas, la situación insalubre, que lo transportan hay veces en recipientes no bien higienizados, todo lo que conlleva eso, ¿no? Eliminaciones discretas también, solamente el 66, casi el 67% cuenta con una red pública y de ellos casi un 58% lo tiene dentro de la vivienda y el resto no tiene, el 6,7% no tiene servicio y utiliza el río, acequia o canal, campo abierto, aire libre u otro. Es casi 7% de la población. Imagínense también toda la contaminación que hay, ¿no? Cuando hacen a campo abierto, es una fuente de contaminación para un montón de enfermedades, sobre todo las de tipo parasitario, ¿no? El alumbrado público, solamente el 87,7% cuenta con alumbrado de red pública. Esto, por ejemplo, significa también un atraso hoy en día que para la tecnología, para el uso de tecnologías, se necesita tener una red de alumbrado público, ¿no? Si uno no tiene electricidad, no se puede contar ni siquiera adaptar estas tecnologías para la educación, ¿no? Porque no hay alumbrado público. En cuanto a la energía o combustible, solamente el 35% cuenta con gas para cocinar sus alimentos. Hay todavía un 21,3% que usa leña, carbón o bosta. Esto es preocupante porque uno de los problemas de usar leña o carbón es que se afectan los pulmones. Muchas de las personas que presentan el famoso EPOC, o sea, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, que conlleva la fibrosis pulmonar, han estado en años de sus vidas usando leña o carbón para cocinar. Es por eso que ahora hay tanta preocupación de las famosas cocinas mejoradas que paran estudiando la manera de que no se use la leña o carbón, ¿no? En Puno se han estado probando distintas metodologías para cocinar alimentos porque se ha visto el perjuicio que hay de la leña, pese a que hay muchas personas que todavía siguen pensando que el cocinar con leña es mucho mejor, que la comida sale mejor, pero definitivamente ese humo que se genera en el consumo para la leña, en el consumo que es de la leña, perjudica a los pulmones y quizás si lo hacen una vez por diversión, el hacerlo todos los días, genera un perjuicio en la persona que está expuesta a ese humo. Ahora, los factores dependientes del sistema de salud. Tenemos nosotros, por ejemplo, nuestro sistema de salud que tiene varias características. Unos son dependientes del sector público, otros están dependientes de los que trabajan, que financian un seguro, que es de salud de todos los que trabajan, que los obligan a ser parte de ese servicio de salud, y otros que son los servicios privados, las clínicas, ¿no? Entonces, vamos a ver cómo es esto del sistema de salud. Y ello también afecta, porque definitivamente, al no atenderse oportunamente, la situación se agrava o no se consulta, y al no consultar tampoco se tienen estadísticas muy claras de cuál es la problemática de salud. ¿Cómo es el sistema de salud en el Perú? El sistema de salud del país está conformado por el Ministerio de Salud, el famoso MINSA, ¿no? Que todos ya conocemos, el Seguro Social del Perú, el Seguro Social de Salud, más conocido como eSalud, los servicios de salud de las municipalidades, tenemos por ejemplo Solidaridad o algunos consultorios que ponen alrededor de las municipalidades, tenemos las áreas de las Fuerzas Armadas y la policía, tenemos los servicios de salud del sector privado, tenemos los servicios de salud que brindan las universidades y también los que brindan la sociedad civil organizada.
Todos estos componentes del sistema de salud del país son coordinados a través del Consejo Nacional de Salud, que está presidido por el ministro de Salud, ministro o ministra de Salud que esté en el momento. Esto con el objeto de lograr el famoso cuidado integral y avanzar hacia el aseguramiento universal en salud. Para la prestación de los servicios, el sistema de salud tiene dos subsistemas o sectores, el sector público y el sector privado. Cada subsistema opera de manera separada y replica las funciones del sistema a través de sus propias instituciones prestadoras de servicios de salud, denominadas IPRES, ¿no? Instituciones prestadoras de servicio de salud. ¿Qué tenemos para el sector público? El subsistema público está subsidiado o contributivo indirecto, es estructurado a través de tres niveles: el nacional, el regional y el local. El nacional está conformado por el MINSA y sus órganos desconcentrados y por organismos públicos adscritos y programas. Todo eso es el nivel nacional. El regional está representado por las direcciones regionales de salud, más conocidos como DIRESAS, y pertenecen a los gobiernos regionales. El local está conformado por los establecimientos de salud de la provincia o del distrito. El subsistema público contributivo directo está representado por eSalud, que está adscrito al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo y ofrece prestaciones de salud a los trabajadores dependientes en actividad y sus familias a través de su red de IPRES y otros órganos propios. Entonces aquí tenemos al Ministerio de Salud como órgano rector. Acá tenemos al Hospital de Chepén, por ejemplo, que es dependiente del MINSA, y acá tenemos todo lo que es el subsistema contributivo directo. Estos son indirectos. Para el sector privado, ¿qué tenemos? El sector privado está constituido por diversas IPRES que tienen una finalidad lucrativa y no lucrativa, que van de menor a mayor complejidad y que están distribuidas en todo el territorio nacional, pero que tienen alta concentración en Lima metropolitana y otras ciudades. Esto la gran concentración la tienen en estas poblaciones concentradas. ¿Se acuerdan que había mecanismos de competencia, ¿no? De oferta y demanda? Básicamente, con las que son lucrativas, al menos son las clínicas, básicamente, y son las que están ahí en las ciudades donde están las personas que pueden pagar ese tipo de servicios, ¿no? Como bien dice, este sector brinda prestaciones de salud a población con capacidad de pago a través de seguros privados y también a poblaciones sin capacidad de pago en servicios de salud de instituciones eclesiásticas y otras sin fines de lucro, ¿no? Por ejemplo, algunas iglesias en algunas parroquias tienen un consultorio para atención a la comunidad para las personas sin recursos, ¿no? En resumen, el sistema de salud peruano se caracteriza por ser fragmentado y con escasa integración horizontal, sobre todo en las obligaciones como en la producción de servicios, ¿no? A pesar de que hay una cierta rectoría, cada una finalmente funciona como puede. En base a todo esto, ¿cómo tenemos el perfil epidemiológico del Perú? Como vemos, no es igual, entonces este perfil no es homogéneo. Tiene una manera en la costa norte, en Lima, en la selva, en la sierra, tiene distintas características. Entonces, por ejemplo, tenemos un sector aquí en Lima que es para la cuestión de las discapacidades, ¿no? Toda la población que tiene discapacidad está mayormente concentrada aquí en Lima y tiene algún apoyo en cuanto a la ubicación de empleo. En el norte, por ejemplo, tenemos el problema del dengue, ¿no? También hay un problema con el incremento de consumo de alcohol y drogas en adolescentes y jóvenes. El problema de salud mental, tenemos el bullying en los escolares, nos ha quedado ese problema de la pandemia. Hay un incremento de casos de cáncer, problemas de enfermedades crónicas. Hay un incremento de anemia producto de la pobreza, ¿no? Entonces, miren, tenemos distintas situaciones frente a la situación de salud. Acá las podemos esquematizar de esta manera.
Acá tenemos, por ejemplo, si vemos que el estrato 1 es el más pobre y el estrato 5 es el que tiene más recursos, ¿cómo vemos? Que hay enfermedades infecciosas, pero hay en todos los estratos una mayor proporción, hay en el estrato 1, que es el más pobre, pero el estrato 5 también tiene. Las enfermedades crónicas y neoplasias las vemos con una mayor frecuencia en el estrato 5 porque las personas que tienen mejores condiciones económicas viven más, tienen más tiempo de presentar este tipo de problemas, pero aquí también en el estrato 1 también pueden encontrarse este tipo de patologías. En todos los niveles hay accidentes de causas externas, accidentes de tránsito, ¿no? Violencia, en todos los sectores hay violencia. Ahora no podemos decir que hay en un sector más que en otro porque tenemos que la delincuencia está dispersa en todos los distritos, en todos los lugares, hay en Lima, hay en provincias. Y por supuesto que las enfermedades emergentes y reemergentes tampoco no respetan mucho los estratos y las encontramos en todos los lugares, en todos los estratos. Imagínense ustedes entonces lo complejo que es este perfil epidemiológico, ¿no? De acuerdo a las zonas, a los factores, tenemos un perfil bastante complejo. Y entonces por eso tenemos enfermedades infecciosas. ¿Por qué se producen las enfermedades infecciosas? Porque son el resultado de las condiciones de hacinamiento en las poblaciones concentradas, el insuficiente saneamiento, condiciones insalubres, los fenómenos meteorológicos violentos, los desastres naturales, todos ellos generan el problema de las enfermedades infecciosas. Las enfermedades crónicas, que son el resultado de la transición demográfica en la que hay un incremento de la población adulta mayor. Esta población adulta mayor es la que se enferma, ¿no? Vive más tiempo, generalmente la adulta mayor. Cuando vive más tiempo, por ejemplo, una enfermedad frecuente en este grupo es la hipertensión y la diabetes, ¿no? La hipertensión es increíble. Cada vez me quedo sorprendida yo de la cantidad de personas hipertensas. Es algo tan frecuente que casi en el entorno de uno, toda persona que pasa ya de 60 años ya es hipertensa. Yo no soy hipertensa, dice alguna. Después va a un control y dice, sí, ya me han detectado que estoy hipertensa. Entonces, nadie parece que se escapara de ese problema de la hipertensión. ¿Qué más? Hay enfermedades infecciosas que también generan algunos de los tipos de enfermedades crónicas. Por ejemplo, el papilomavirus, ¿no? El cáncer de cuello uterino, el Helicobacter pylori asociado al cáncer de estómago y así por el estilo. Hay otras enfermedades crónicas que se encuentran, agentes infecciosos que están relacionados a algunas enfermedades crónicas. Por ahí he visto que hay como 10 u 11 agentes infecciosos que generan enfermedades crónicas. ¿Qué más encontramos? Estilos de vida poco saludables que se dan en las poblaciones concentradas. En esas poblaciones concentradas hay, como hemos dicho, mecanismos de oferta y demanda, pero no solamente de los servicios de salud. Somos sujetos de todo tipo de propaganda y consumos, ¿no? Tenemos consumos de todo tipo de hamburguesas, de todo tipo de pollos broster, de todo tipo de alcohol. Es decir, justo, ¿no? Se dan para toda la población para que haya un gran consumo, ¿no? Y esto aunado a la difusión que se hace en la televisión, ¿no? De el problema ahora que nuestro país con esto de la etiqueta de la cocina peruana, no solamente se propagandiza la cocina peruana, sino también los lugares donde se en esta comida que no es tan saludable y no es tan peruana, ¿no? Hay un montón de sitios donde venden comida poco saludable. También la situación de la pandemia nos ha dejado sobrevivientes a la pandemia que han quedado con secuelas de diferente índole, incrementando también la discapacidad de diferente índole, porque ha habido discapacidad a nivel de pulmones, a nivel cardiovascular, y esto está sumado a la discapacidad que nos dejan, por ejemplo, las enfermedades cardiovasculares derivadas de la hipertensión, que son los accidentes cerebrovasculares. Entonces tenemos diferentes tipos de discapacidad. En la diabetes también vemos que genera discapacidad, pero a veces es por
problemas relacionados a los problemas circulatorios en los cuales a veces hay la amputación de los miembros, ¿no? Las lesiones plantares, ¿no? Entonces, hay discapacidad de distinta índole también, ¿no? Producto de las enfermedades crónicas. Esas enfermedades crónicas, por todo lo que hemos descrito, generan un incremento en la carga de morbilidad. Porque una vez que se diagnostica una enfermedad crónica, es hasta que uno se va que la tiene con el letrero, ¿no? Por ejemplo, la persona hipertensa es hipertensa hasta el día que se muere. Igual pasa con la persona que tiene diabetes, igual es con la persona que tiene un problema de cáncer, un paciente oncológico, tiene que evaluarse hasta todo el tiempo y si hay algún problema tiene que darse el tratamiento respectivo o la cirugía respectiva. También tenemos ahora el otro rubro de las enfermedades correspondientes al grupo de accidentes y violencia. Estos son problemas de salud derivados del desarrollo urbano, del hacinamiento de las poblaciones concentradas. Ahí también se presentan problemas de salud mental derivados de las adicciones, inseguridad ciudadana. Hoy en día esto es increíble. No, ¿qué más les puedo contar yo? Ustedes prendan un ratito el televisor y van a darse cuenta que la mitad del noticiero son asaltos, robos y crímenes. Por eso no es tan recomendable estar viendo a veces esto, porque este tipo de noticias impactan mucho en las personas, algunas son más sensibles que otras y le producen mucha inseguridad y temor ya de salir a la calle, ¿no? Entonces, uno ya, si es una persona sensible, uno debe evitar ver este tipo de cosas, ¿no? Para no agudizar más su problema y su inseguridad. También otra situación son las migraciones. La migración no solamente ha llevado al incremento de la población, en concentrar más la población en algunas zonas, sino que ha venido ligado a otros problemas más como violencia, ¿no? Violencia no solamente con otras personas, sino inclusive violencia doméstica y familiar dentro de los mismos grupos que han migrado, ¿no? Por ejemplo, dice, generan violencia inclusive dentro de la familia, ¿no? El feminicidio, maltrato infantil. También hay un grupo de enfermedades nutricionales dentro de nuestro perfil, ¿no? Que están ligadas a la pobreza, que no permite una buena alimentación ni viviendas adecuadas. En la clase anterior, por ejemplo, veíamos el problema de la anemia, 60% de anemia en niños menores de 5 años. De cada 10 niños, 6 tienen anemia. Imagínense ustedes cómo van a desarrollar esos niños. ¿Qué futuro les espera? Menores de 5 años con una anemia bastante severa, que también ayuda a generar las enfermedades nutricionales, la elevada prevalencia de enfermedades infecciosas y parasitarias, ¿no? Que agravan la desnutrición y anemia en niños menores de 5 años. Y esto dependiendo de que estas enfermedades infecciosas y parasitarias también existen por la falta de saneamiento ambiental. Fíjense cómo se entrelaza todo, cómo hay unos factores que no son solamente factores aislados, sino que son una estructura de factores que al ligarse entre unos y otros se potencian. No es que yo tenga 4 factores que caminan por su lado separados, sino que se entrelazan. Para fines académicos uno como que trata de demostrarlos más en esencia cada uno, ¿no? Pero uno en la sociedad los encuentra entrelazados. Una cosa va con la otra y eso potencia, ¿no? Por ejemplo, una mala condición de saneamiento, ¿no? En la pobreza hay mal saneamiento ambiental. Este mal saneamiento ambiental genera anemia. Y la anemia es sagrada porque hay presencia de enfermedades infecciosas y parasitarias. Entonces, fíjense ustedes cómo se entrelazan estos factores. No están en el aire. Y al entrelazarse se potencia. Lo que viene a continuación son varios de las situaciones de los indicadores con los cuales nosotros podemos comprobar este estado de salud del país, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos los casos de malaria hasta el 2018. Vemos que hay todos los años, hubo una baja, pero posteriormente con todos los fenómenos climatológicos comenzó a subir. Y acá nos hemos perdido ya después lo de la pandemia y ahora todos los casos que hay después de las inundaciones que han habido.
Eso es el dengue también hasta el 2018. Miren, en el 2017 hubo un tremendo pico ligado a ¿qué? Al fenómeno del niño costero. O sea que si el niño es fuerte, estamos pensando que puede repetirse esta situación de un número elevadísimo de casos, ¿no? Acá están los casos de chikungunya, porque el vector era el mismo. También apareció este problema de chikungunya, ¿no? Zika también se presentó porque es el mismo vector. Es el mismo vector y con el Zika hay que tener cuidado porque el Zika también afecta a las gestantes, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado. La tuberculosis que no nos deja y a pesar de que aparentemente bajó, pero se presentan casos graves, ¿no? Casos graves en cuanto al manejo porque son TB resistente y multidrogo resistente, ¿no? Esta es la prevalencia de anemia, esto es hasta el 2017 la información y las zonas que eran más afectadas eran la selva rural y la sierra rural. Las zonas rurales son las que tenían un mayor porcentaje de niños con anemia. Fíjense, acá ya en el 2017 teníamos hasta 55,9 y 57. Ahora tenemos 60. Estamos en el 2023. La depresión crónica, también sierra y selva. Diabetes, fíjense, para 2018 como han incrementado los casos de diabetes en 22.000 casos. En hospitales notifican, silenciense lo que no se notifica. Y hemos dicho que los hospitales son estadísticas un poco cerradas, ¿no? Porque solamente la población consultante. ¿Cuántas personas sabrán que no les han hecho el diagnóstico o que tienen el diagnóstico y no van al hospital? Y ya saben que ir a un hospital hay veces perder toda una mañana, todo un día, ¿no? Para poder atenderse. La proporción de personas víctimas de salida con trastorno por consumo de alcohol en los últimos 12 meses según región natural. Aquí para el consumo de alcohol, el consumo más elevado en la costa urbana y en la sierra. No, ahí es donde hay más consumo. Ustedes han visto que desde ahora hay adolescentes. En la sierra, ustedes han visto esconder fiestas en Cusco, en Arequipa, con esta situación de que ponen las discotecas para los turistas y cuando hay las fiestas como el Raimi, realmente la ciudad se pone de una manera desconocida y tanto con consumo de alcohol se ven situaciones bien terribles, ¿no? Que están los jóvenes tirados en la plaza, todo el tema del consumo de alcohol, ¿no? Y se exponen a diferentes peligros al estar así, no solamente el robo, sino la violencia. Es decir, muchas situaciones, porque ahora no es que uno pueda confiarse en una situación vulnerable. Una persona que consume alcohol se puede poner en una situación muy vulnerable, ¿no? Porque no sabe ni siquiera lo que está consumiendo. A veces algunas les digo, tiendas o bares inescrupulosos utilizan un alcohol adulterado que es tóxico, ¿no? Y estos a veces están todavía en combinación con algunas personas que son ahí esperando para hacer daño a la persona que ha consumido más de la cuenta. Entonces, miren todo este problema que hay, que se genera todo un problema, ¿no? Todo un problema serio, carácter tóxico. Y aparte, la persona que consume ese alcohol tóxico, definitivamente también daña su organismo. Violencia familiar. También es otro problema, ¿no? La violencia familiar, el feminicidio, el maltrato infantil, ¿no? Fíjense ustedes, aparentemente había aquí en el 2018 una baja, pero realmente hay veces una baja, sino que no se ha notificado todo el año. O también que la gente no quiere notificar porque muchas mujeres se exponen, ¿no? En el caso del feminicidio. Las mujeres que han sido golpeadas se exponen a
a veces a que las filmen, a que se difunda la noticia en la televisión. Sin embargo, son muchas las veces que han hecho las denuncias y siguen en la misma situación. Entonces, una vez ya se cansan de denunciar porque inclusive salen picadas ellas porque no les creen y realmente ya hasta que amparan a la mujer recién comienzan a tomar cartas en el asunto. Es una cosa increíble. La tasa infantil, miren, aquí tenemos en el libro 12 por mil y en uno tenemos casi 44 por mil. Es completamente disparejo. Hay unos que tienen 12 y miren el extremo 44. Miren, todos los están por encima de 20. Todos departamentos, La Paz, Comunín, San Martín, todos ellos tienen mucho más, ¿no? El promedio debe estar más o menos, el promedio a lo que refieren es más o menos 13. Pero yo no sé cómo sacar 13 del promedio nacional cuando hay tantos valores que están altos. Pero lo que es para Perú 13. No sé si es cierto ahora, porque la verdad que solamente hay uno de 12 y todos los demás pasan de 13. Bueno, las muertes maternas a causa de hemorragia obstétrica. Acá muchos de los problemas de muerte materna es porque a veces no toman en establecimientos de salud o no se hace un control del embarazo, ¿no? Y entonces por eso que las causas de muerte hemorragias obstétricas, trastornos hipertensivos, que eso debería detectarse en un control prenatal, abortos, porque a veces hay el embarazo adolescente y en ese afán de no tener el apoyo de las instituciones de salud y no tener los recursos necesarios, van personas inescrupulosas que producen el aborto y se les complica, ¿no? Infección obstétrica, todas estas son causas directas relacionadas a la mortalidad materna. Mortalidad de causas de muerte, ¿no? Enfermedades neoplásicas. Miren, el patrón que se sacó para el 2016, en la última fecha está reportado, tenemos casi el mismo patrón, ¿no? La tasa más alta de enfermedades neoplásicas, ¿no? Y siguen las enfermedades cardiocirculatorias, o sea, corazón, todo eso. Y enfermedades infecciosas, neumonías, sepsis, ¿no? Todas esas cosas. Causas externas, 52%. Miren, acá tenemos entonces una buena calidad. Y este patrón que sigue manteniendo gracias para los circulatorios y enfermedades infecciosas. Las afecciones de la consulta externa en IPS del MINSA, bueno, los que más consultan son las personas de la costa, luego la sierra y luego la selva, pero miren que hay una brecha bien grande en la costa de la selva. Es muy poca la costa, más es en la costa, Cocos y sierra. Expectativa de vida al nacer es el 4. Son los que tienen más recursos, la esperanza de vida más o menos casi 75 años, y para los que tienen menos recursos, y uno es 71, casi 4 años de diferencia, a pesar de que es el mismo año del 2015. Ese es la tasa de salud, el porcentaje que se invierte, miren, el Perú 5,5. Para cada año para el 2016. Yo creo que no ha variado mucho la proporción, hemos quedado bueno, el que más invierte es Estados Unidos, 17,2. Inversión pública y privada. Pública es 3,2, miren, 2,3 de la privada de las clínicas. Bueno, esto es para mostrar el problema de la pandemia, ¿no? Los casos importantes de por COVID. De 2002, casos nuevos 4.577. ¿Qué podemos
podemos observar después de analizar toda la información que hemos visto? Que hay una mejora de algunos indicadores a nivel nacional, pero esta mejora no es homogénea en todo el país. Hemos visto, por ejemplo, que la mortalidad infantil es baja en los departamentos o regiones de la costa y mucho más alta en los de la sierra y selva. Hay una ligera disminución de las tasas de enfermedades infecciosas con muerte, pero hay formas que son más difíciles de tratar, ¿no? Esta tuberculosis, la tuberculosis dependiendo de los factores ambientales y el cambio climático. Y eso ahorita tenemos garantías ahorita para nuestra grada, y ahora tenemos fuerte. O sea que no vamos a esperar que eso cambie, claro, no vamos a esperar que cambie, sí, pero para peor, porque vamos a ver que va a incrementarse más el dengue y todas las enfermedades transmitidas por vectores. Inclusive estaba viendo unos reportes que van a haber en otras regiones de Asia, no solamente en el norte, en las regiones que ni se pensaban que también van a estar comprometidas por esta cuestión de los vectores que se van a encontrar en esos lugares. En cuanto al saneamiento, ha sido muy poca la mejora para el saneamiento. No hay una buena parte consciente de la población que todavía no cuenta con agua y desagüe en las condiciones que debería tenerse. Que antes de la pandemia hay una discreta mejora en los índices de pobreza, pero en la situación actual la pandemia ha afectado gravemente la situación económica del país, generando un retroceso en muchas de las mejoras alcanzadas. Que los servicios de salud siguen siendo insuficientes para atender la demanda de la población. La situación de pandemia puso al descubierto todas estas deficiencias del sistema de salud, tanto en infraestructura como en recursos humanos, mostrando la poca inversión en salud que hace el Estado. Y esto no ha mejorado. Después de la pandemia ha quedado peor. Y sobre ese peor que ha quedado con las lluvias y todas las situaciones de inundaciones, la infraestructura de muchos centros de salud ha colapsado. Nosotros veíamos los hospitales que se encontraban todos rebajados, por decir la palabra más sencilla, con el agua filtrada del segundo piso o por el problema de la lluvia, ¿no? Y las inundaciones, las salas de cirugía, todo. Entonces, es un problema bastante serio de que hay poca inversión, todavía hay destrucción de lo poco que hay, ¿no? Y desgraciadamente, el dinero no se ha movido con la rapidez que debía para poder establecer todas las medidas preventivas para el fenómeno del niño. ¿Qué características vemos entonces en el perfil epidemiológico? Es un perfil heterogéneo debido a la interacción de los factores demográficos, ambientales, sociales y el sistema de salud que han dado diferentes resultados de acuerdo al contexto y a las regiones, ¿no? Donde hay insectos, ha tenido vectores, ha tenido un perfil distinto al otro donde hay, por ejemplo, sequías y fríos, son problemas de tipo respiratorio. Hay acumulación de problemas de salud, hay enfermedades infecciosas, crónicas, entonces estas características lo hacen muy complejos. Hay una gran dificultad para realizar intervenciones para el control de diferentes problemas que se presentan. A veces en una misma zona tenemos distintos problemas. A eso se suman los problemas derivados de la pandemia, como son los problemas de salud mental y las secuelas que dejaron un alto número de personas discapacitadas. Ahora también los problemas que tienen como factor la pobreza también seguirán incrementando debido a la crisis económica también generada por la pandemia. Toda esta situación económica ha generado un incremento de brechas y una marcada diferencia, por ende, en los indicadores de salud. Hay regiones con muy poco desarrollo donde las mejoras son mínimas y sus indicadores se alejan del valor promedio nacional. Otros, por el contrario, son mejores que el promedio nacional, pero son muy pocas. Como hemos visto en la mortalidad infantil, solamente había Lima, que era la que tenía un valor por debajo de 13, pero todas pasaban por encima de 13. ¿Y cuál es la proyección? La proyección para los siguientes años no es muy halagadora ni muy entusiasta, ¿no? Hay la presencia de las enfermedades infecciosas en las poblaciones de la sierra, selva y de enfermedades transmitidas por vectores en la costa y selva,
producto de los fenómenos naturales que son cada vez más intensos. Los accidentes, adicciones, violencia familiar conllevan a muertes infantiles y feminicidios, así como causas externas, todo lo que es asesinatos, incidirán cada vez en la muerte prematura. Ahora hay muchos jóvenes que mueren, sobre todo escucharán ustedes también que en esta situación de los robos por los famosos celulares, muchos jóvenes defienden su celular y son, ¿qué les digo?, asesinados por los delincuentes que no tienen ninguna piedad frente al ser humano. Las enfermedades crónicas como cardiovasculares, neoplasias y diabetes se incrementan y serán un factor importante en la carga de morbilidad. Es decir, incrementarán eso de carga de morbilidad, en otras palabras, que incrementan el costo en salud por todo lo que hemos dicho, ¿no? Los tratamientos, la discapacidad y sobre todo que no es algo que pase, es algo que se va hasta el fin de los días de la persona. Hay incremento de los problemas de salud mental derivados de las adicciones. Últimamente también se han incrementado por la pandemia y afecta a los diferentes grupos, desde los niños, en la situación de encierro, ¿no? Ha afectado a muchas personas, no solamente adultos, sino niños también. Incremento de la discapacidad como resultado de las complicaciones producidas en la pandemia y también eso va a contribuir al incremento de la carga de morbilidad. Los servicios de salud que están colapsados sin capacidad de respuesta para los grandes problemas de salud generados en la pandemia y los resultantes de los fenómenos climáticos. Esta situación también se debe a la poca inversión en salud por parte del Estado, lo que hace que se tenga establecimientos de salud mal implementados, además de la escasez de personal de salud y medicamentos. Entonces, es un panorama bastante que es poco halagador, ¿no? Y nosotros tenemos que trabajar o ver la mejor manera de trabajar en estas condiciones. Nosotros debemos prepararnos para estar en este medio, porque nosotros como personal de salud nos movemos en este medio. Tenemos que saber cómo enfrentar esta problemática, ¿no? Entonces, es importante que nosotros veamos o tengamos una estructura, salgamos con ideas nuevas para trabajar en estas condiciones y sacar el mejor provecho de ello. Porque podemos ver esto y decir, bueno, la situación es caótica, entonces yo no voy a hacer nada, mejor voy a trabajar en otra cosa. No es así. Si ese es el cuadro, dentro de todo este contexto, ¿cómo puedo yo sacar la vuelta y sacar lo mejor que puedo de ese sistema que me ha tocado vivir? La esperanza es que el peruano trabaja, es emprendedor y entonces se mejore esto, ¿no? Se mejore esta condición paulatinamente. Acá, por ejemplo, ¿no? Tenemos las postas médicas, cómo se afectan. Postas médicas en crisis, la promesa incumplida de reforzar el primer nivel de atención. Miren cómo ha quedado este centro de salud, el Centro de Salud Gustavo Lanata Luján. Completamente casi destruido. En salud, miren la cantidad de personas que demandan atención y algunos centros, algunos establecimientos que están cerrándolos y entonces la gente está protestando, tanto los pacientes como los trabajadores, ¿no? Salud también está en crisis. Antes decían, es que ese seguro sirve aunque sea para operarse. Ahora ni para operarse, porque es tanta las personas que tienen que coberturar que las citas para operar le dicen tal fecha, la persona va con todo y le dicen no hay cama, y cuando hay cama se malogró el equipo y así por el estilo, ¿no? Entonces la persona no logra cumplir el objetivo a veces de la cirugía que está esperando, ¿no? Bueno, más o menos es todo lo concerniente a lo que es el perfil del Perú, el perfil epidemiológico del Perú. No sé si hay preguntas al respecto. Preguntas que están todavía por